Hola, muy buenas para todos y bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Cimarrón, el radio podcast del Círculo de Estudios Antiespecistas. Yo soy Fran y en esta ocasión vamos a hablar de animalismos, antiespecismo y democracia. Nos parece importante hablar de este tema porque desde el Círculo entendemos que la cuestión animal y el orden especista son algo eminentemente político. Por lo tanto, el vínculo entre la lucha por la liberación animal y los principios políticos democráticos es algo que debe analizarse y repensarse en lugar de darlos por sentado. Y es que si bien parece que la lucha por los derechos de los animales, o bien el animalismo en general, siempre estuvo asociado a una tradición política de izquierdas, en un sentido amplio del término, y su tradición democrática, lo cierto es que podemos encontrar ejemplos históricos de lo que el filósofo Simone Polo llama animalismos antidemocráticos. En su texto, Manifiesto por un animalismo democrático, Simone Polo, filósofo italiano, argumenta que el animalismo no solo es compatible con los principios políticos democráticos, sino que va aún más lejos, argumentando que el animalismo debe ser un componente necesario de una democracia sana y floreciente. No vamos a detenernos en todos los puntos de su argumentación, porque basta con decir que el autor concibe el animalismo como una extensión de los principios de la Ilustración sobre los que se fundamenta la sociedad moderna y, por lo tanto, la sociedad democrática. Así, las banderas de la igualdad, la libertad y la fraternidad, que se enarbolaron en la Revolución Francesa como momento histórico fundante de la modernidad, fueron las que dieron origen a la constitución de los derechos universales. Para el autor, no hay razón para no extender estos derechos a los demás animales. De hecho, justamente porque el animalismo pretende extender más aún la concepción de derechos, ampliando su alcance más allá del humano, para incluir a los demás animales, que resulta tan compatible con una orientación política democrática. La idea misma de democracia, es decir, que el poder esté repartido entre todos y que cada integrante de la comunidad política sea considerado un sujeto con intereses igualmente importantes a todos los demás, está vinculada a las demandas del animalismo. Si en el animalismo, entendido en un sentido amplio, se busca velar por los intereses de los demás animales, puede entenderse cómo esto puede ser una parte perfectamente coherente con la búsqueda de la ampliación y desarrollo de la democracia. No obstante, esta coherencia o compatibilidad política entre el animalismo y democracia no implica que no puedan existir animalismos que no promuevan una orientación democrática, o bien que sean directamente de orientación fascista. Existen varios ejemplos en la historia con estas características que vale la pena indagar y revisar para entender cómo funcionan y qué los diferencia de las posturas del antiespecismo político que sostenemos desde nuestro espacio. Simone Polo toma los casos más emblemáticos de animalismos antidemocráticos, como lo son el caso del fascismo alemán e italiano del siglo XX, comandado por Adolf Hitler y Benito Mussolini, respectivamente. En efecto, son conocidas las políticas animalistas que ambos regímenes llevaron adelante, al mismo tiempo que imponían el terror, la represión y el genocidio. Hasta se sabe que Hitler llevaba una dieta vegetariana, y si bien hoy en día este dato se usa como un elemento retórico para desacreditar la lucha por los demás animales, lo cierto es que tanto Hitler como Mussolini desarrollaron leyes de protección animal en diferentes áreas, regulando y restringiendo prácticas donde se utilizan los demás animales, desde la experimentación animal hasta la caza deportiva. Es por esto que es válido entender estas acciones dentro del animalismo, puesto que, como afirma Polo, animalismos los hay muchos y muy diversos. Por lo tanto, aquí hay que preguntarse desde dónde se generaban estas políticas animalistas dentro de un régimen fascista. ¿Buscaban realmente la eliminación del especismo o tenían otros intereses? En función de esto, Polo afirma en su libro ya antes mencionado: no cabe duda de que las normas de protección animal de nazis y fascistas se basaban en la convicción, aunque a partir de una visión no naturalizada, como la que aquí se hace valer, de que los animales tienen la capacidad de sentir placer y dolor, y por ello la de sufrir como consecuencia de muchos de sus empleos por parte de los humanos. Sin embargo, no parece que sea esta la razón principal y determinante de las normas de protección animal promulgadas por los regímenes de Benito Mussolini y Adolf Hitler. Por lo que se refiere al régimen nazi, es seguro que un papel determinante le ocupó a la concepción específica de la relación del ser humano, o mejor del ser humano ario, con el mundo natural y por tanto también con los animales. Se trata de una concepción de tipo organicista, integrada a su vez al conjunto de la ideología nazi. Emblemática de dicha concepción es la regulación dada a la caza en el ámbito de las normas de protección del medio ambiente, elaboradas por la voluntad de Hermann Göring.
Este tomó para sí, en 1934, el cargo de Reichsjägermeister, es decir, maestro de la Casa Imperial, y más tarde, en 1935, el de Reichsforstmeister, maestro forestal imperial, otorgándose el papel de autoridad suprema sobre el territorio, los animales de objeto de caza y la actividad de los cazadores. Las normas sobre la caza buscaban evitar el sufrimiento de las presas, prohibiendo ciertas maneras de darles muerte, aunque la caza se seguía practicando bajo la autoridad del Göring, conforme a un espíritu que daba expresión a muchos aspectos de la ideología nazi. El cazador, personificado en Göring, parecía emerger como una especie de figura divina que presidía la vida y la muerte en los bosques. El cazador alemán rezaba un comunicado oficial a propósito de la aplicación de las leyes: gobierna y protege las criaturas de su tierra que ya no carecen, como en otro tiempo, de un maestro, sino que son, por el contrario, propiedad común del pueblo alemán, en cuyo nombre dicho maestro actúa. De esta manera, el mundo natural queda anexionado al dominio del Reich nacional-socialista, con el cual el pueblo alemán instaura un vínculo profundo y orgánico bajo el guía del Göring y por tanto del Führer, en cuyo nombre aquel actúa. El análisis de los procesos que llevaron a promulgar otras leyes, como las de la experimentación con animales o sobre el sacrificio ritual, revela que fueron utilizadas como instrumentos de discriminación racial y religiosa. Al promulgar la ley restrictiva de experimentación animal de 1933, Göring subrayó que hasta entonces la ley había considerado a los animales cosa muerta, a causa de la influencia de gobernantes y legisladores extranjeros y ajenos a la raza alemana, dando a entender con ello a los judíos. En general, la persecución del maltrato animal apuntaba a castigar aquello que lo motivaba, considerándolo revelador de defectos de la persona que cometía el maltrato. Por consiguiente, el foco de la atención se trasladaba de las consecuencias de un trato dado a un animal a aquello que, en apariencia, dicho gesto revelaba sobre su autor. La ideología nazi consideraba que la mayor parte de los crímenes resultaba de defectos hereditarios y consideraba carente de sentimiento a una raza como la de los judíos. Por eso, esta elaboración de la ley sobre la protección de los animales podía usarse como un pretexto para clasificar a alguien como racialmente contaminado. También el régimen fascista italiano se ocupó de la protección de los animales, tal como demuestra la reconstrucción que Giulia Guazzaloca ha llevado a cabo en su libro sobre la historia de la protección de los animales en Italia. Al igual que para el nacionalsocialismo, un cierto tipo de consideración hacia los animales fue para el fascismo la manera de reivindicar una superioridad y una identidad de la nación italiana y del carácter del nuevo orden fascista. La zoofilia fascista debía tener un carácter propio bien específico. Y aquí la cita de Giulia Guazzaloca. Enunciada en clave nacionalista, autóctona y viril, ante todo la zoofilia musoliana debía distanciarse del proteccionismo sentimental y extravagante de marca anglosajona. La armonización de la ética zoófila con las tesis de la doctrina fascista pasaba, así pues, por el rechazo de toda suerte de americanadas indignas de un pueblo civilizado y se basaba en el concepto, repetido con variaciones en la prensa y las escuelas, de que la fiereza viril del carácter no debe desligarse de la gentileza en las costumbres y de la piedad por los seres inferiores. Dado que la piedad es un don de los gigantes, precisamente Mussolini, profundamente zoófilo desde sus años mozos, era la prueba de que los sentimientos de afecto hacia los animales no incapacitan para las acciones viriles y heroicas. Y aquí continúa Simone Polo. El régimen fascista incorporó exigencias e inclinaciones proteccionistas ya existentes y las plegó a sus propios objetivos, encuadrándolas en el marco ideológico fascista y marcando distancias con respecto a las actitudes sentimentalistas que provenían de Inglaterra, lugar en que el animalismo había empezado a despuntar. El foco de la atención del proteccionismo fascista no estaba puesto, por tanto, ni en los intereses de los animales, ni en el progreso de la sensibilidad de los ciudadanos en cuanto a individuos. El objetivo último y verdadero de las normas para la protección de los animales era la respetabilidad de la nación y el carácter nacional. En suma, algo que comparten ambos regímenes fascistas, tanto el de Adolf Hitler como el de Benito Mussolini, podemos decir que la tutela de los animales formaba parte de una genérica orientación ideológica organicista, y el uso que se hizo de ella fue de naturaleza eminentemente instrumental y propagandística.
También el régimen fascista italiano se ocupó de la protección de los animales, tal como demuestra la reconstrucción que Giulia Guazzaloca ha llevado a cabo en su libro sobre la historia de la protección de los animales en Italia. Al igual que para el nacionalsocialismo, un cierto tipo de consideración hacia los animales fue para el fascismo la manera de reivindicar una superioridad y una identidad de la nación italiana y del carácter del nuevo orden fascista. La zoofilia fascista debía tener un carácter propio bien específico. Y aquí la cita de Giulia Guazzaloca. Enunciada en clave nacionalista, autóctona y viril, ante todo la zoofilia musoliana debía distanciarse del proteccionismo sentimental y extravagante de marca anglosajona. La armonización de la ética zoófila con las tesis de la doctrina fascista pasaba, así pues, por el rechazo de toda suerte de americanadas indignas de un pueblo civilizado y se basaba en el concepto, repetido con variaciones en la prensa y las escuelas, de que la fiereza viril del carácter no debe desligarse de la gentileza en las costumbres y de la piedad por los seres inferiores. Dado que la piedad es un don de los gigantes, precisamente Mussolini, profundamente zoófilo desde sus años mozos, era la prueba de que los sentimientos de afecto hacia los animales no incapacitan para las acciones viriles y heroicas. Y aquí continúa Simone Polo. El régimen fascista incorporó exigencias e inclinaciones proteccionistas ya existentes y las plegó a sus propios objetivos, encuadrándolas en el marco ideológico fascista y marcando distancias con respecto a las actitudes sentimentalistas que provenían de Inglaterra, lugar en que el animalismo había empezado a despuntar. El foco de la atención del proteccionismo fascista no estaba puesto, por tanto, ni en los intereses de los animales, ni en el progreso de la sensibilidad de los ciudadanos en cuanto a individuos. El objetivo último y verdadero de las normas para la protección de los animales era la respetabilidad de la nación y el carácter nacional. En suma, algo que comparten ambos regímenes fascistas, tanto el de Adolf Hitler como el de Benito Mussolini, podemos decir que la tutela de los animales formaba parte de una genérica orientación ideológica organicista, y el uso que se hizo de ella fue de naturaleza eminentemente instrumental y propagandística. Por todas estas razones, y para concluir el análisis de este episodio, podemos decir que las políticas de protección animal de los regímenes fascistas pueden ser consideradas como una forma de animalismo, pero no eran antiespecistas. Es decir, no buscaban la abolición de un orden jerárquico que valora más la vida de unos por sobre otros. Muy por el contrario, reforzaban esa jerarquía abogando por la protección del más débil, el animal, que es por lo tanto considerado inferior. Así podemos entender la diferencia entre animalismo y antiespecismo. Podemos englobar dentro del animalismo a cualquier práctica o política o conjunto de estas que tengan en consideración y se muestren a favor de intereses animales. Por lo tanto, aquí entran prácticas como el vegetarianismo y el cuidado de animales callejeros, como también políticas que restrinjan la caza deportiva o políticas de bienestar animal dentro de las industrias de explotación. Como puede observarse, el animalismo es entonces un conjunto de prácticas de lo más diversas, en tanto que solo comparten la orientación favorable a los intereses de los demás animales. Por otra parte, el antiespecismo es una postura que busca abolir el orden social que establece una jerarquía en el valor de la vida según su pertenencia a determinada especie. Entendido de esta manera, el antiespecismo es necesariamente parte del animalismo, pero va más lejos en tanto que lo que busca es la liberación total de los animales del sistema de opresión y explotación al que se ven sometidos. De esta manera, las políticas de bienestar animal, que buscan, por ejemplo, ampliar las dimensiones de las jaulas de los animales en que están dentro de las industrias de explotación animal para disminuir su sufrimiento, son prácticas animalistas, pero no antiespecistas, puesto que, si bien la ampliación de la jaula está orientada a un interés animal, aún refuerza la idea especista de que los animales pueden y deben estar enjaulados y explotados para satisfacer necesidades humanas. Con esta diferencia en mente podemos definir que los fascismos de Hitler y Mussolini contenían, en efecto, prácticas animalistas, pero no antiespecistas. En esta misma línea, incluso se puede pensar el proyecto de ley del actual gobierno de Javier Milei en la Argentina, llamado Ley Conan, que busca endurecer las penas por maltrato animal, no haciendo nada concreto con las víctimas del especismo, sino reforzando el sistema judicial en su carácter punitivista y carcelario. Por lo tanto, esta ley también puede ser considerada dentro del concepto de animalismo, pero no es antiespecista.
Pero para una discusión más a fondo sobre la relación entre la lucha por los animales y el sistema penal, aprovechamos a invitarlos a consultar el texto de libre acceso del editorial 824 titulado ¿Puede la cárcel defender a los animales? Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieren ahondar más en la temática del especismo y los regímenes totalitarios, tenemos un episodio sobre la última dictadura militar en la Argentina y su relación con la explotación animal. Pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube. No olviden dejarnos un me gusta si les gustó el episodio y algún comentario con cualquier apreciación que tengan. Por ahora nos despedimos y será hasta la próxima.